Buenos días. Primero quiero agradecer a las estudiantes y a los estudiantes colombianos de Harvard por esta invitación a este evento. Y yo, complementando un poco sobre el tema del que estaba hablando el señor fiscal, quiero conversar con ustedes de un tema que creo que suele pasar bajo el radar o que damos por sentado, pero que me parece muy importante dentro del debate de la justicia transicional. Usualmente el debate en el cual estamos enfrascados en Colombia es uno de los más álgidos, bueno, ¿qué va a pasar con los de crímenes atroces o de graves violaciones a los derechos humanos? ¿Qué tipo de castigo deben tener? ¿Y cuál debe ser la intensidad de ese castigo? Y este es un debate bastante rico y complejo, que de alguna forma ya está abordando el señor fiscal. Pero lo que muchas veces no nos preguntamos como sociedad es, bueno, ¿y qué debe suceder con la ejecución del castigo como tal? Es decir, nosotros tendemos a pensar que cuando se produce la sentencia judicial o la condena, ya se ha hecho justicia, la persona se ha hecho responsable penalmente y está siendo castigada. Pero muy poco nos preocupa preguntarnos, bueno, ¿y qué pasa con esa persona una vez está cumpliendo ese castigo y dónde y cómo debe cumplir ese castigo? La respuesta que hemos dado las sociedades occidentales en la modernidad es básicamente la prisión. Digamos que nuestra imaginación jurídica y política está bastante limitada por el tema de la prisión como la principal forma o incluso como una forma civilizada de castigo. Pero realmente poco nos preocupa saber cómo se cumple realmente una pena de prisión. Y yo creo que en el contexto colombiano y en un contexto de justicia transicional esta pregunta es bastante importante. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo se ejecute la sanción o el castigo en una prisión, por ejemplo, esa ejecución o la forma en que se ejecute puede ser o contraproducente o puede favorecer los objetivos y los principios de la justicia transicional. Es decir, yo creo que poco hacemos si lo que sucede en una prisión va en contra de los objetivos y principios de la justicia transicional. Y creo que eso tiene un impacto práctico y un impacto, digamos, normativo o ético que es importante considerar. Por eso quiero organizar mi conversación brevemente en 3 puntos. ¿Cuáles serían esos objetivos de la justicia transicional y cómo se reflejan en lo que sucede en una prisión o en el castigo penitenciario? ¿Qué es lo que sucede realmente en Colombia frente al castigo penitenciario y qué no debería suceder? Y para cerrar, algunas propuestas de tipo, digamos, normativo y de política pública o más pragmáticas sobre qué debería suceder si nos imaginamos un escenario en el cual, que es probable, personas condenadas por delitos atroces tengan que pagar algún tipo de pena en un establecimiento que probablemente será muy similar a una de las prisiones que tenemos hoy en día en Colombia. Lo primero, la finalidad del castigo, pues este es un amplio debate y simplificándolo bastante, pues el castigo cumple varias finalidades, pero yo creo que cabe destacar por lo menos 2 o 3. La primera, el castigo tiene una finalidad retributiva, es decir, la responsabilización de quien ha cometido delitos frente a las víctimas y frente a la sociedad. Y evidentemente este es un elemento importante porque cumple una función no solo instrumental, sino también simbólica ante una sociedad, es decir, es el mensaje que se le envía a la sociedad y a los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos que no es aceptable, sus conductas no son aceptables y no se pueden repetir. Entonces, esta función retributiva del castigo, más allá, digamos, de la venganza social, también cumple un papel simbólico muy importante para garantizar la coherencia social. Ese es un aspecto. También está el aspecto disuasivo, frente a quien cometió el delito y frente a la misma sociedad. Es decir, es un mensaje que se envía diciendo el Estado y la sociedad no aceptan estas conductas y si algún ciudadano o usted lo vuelve a hacer, pues sufrirá todo el peso de la ley. Y también tiene otro aspecto muy importante que es el aspecto que, digamos, en la jerga penal o carcelaria en América Latina llamamos la resocialización del delincuente. Es decir, el delincuente que va a prisión no simplemente va a cumplir un castigo, sino va a transformarse, va a salir como un ciudadano nuevo capaz de interactuar y reintegrarse a la sociedad y es un proceso de doble vía, porque también significa que si la persona se ha resocializado en la prisión, la sociedad está dispuesta a aceptarlo una vez más como un ciudadano común y corriente. Yo creo que estos elementos de la finalidad del castigo tienen mucho que ver con la justicia transicional, porque si nos fijamos, ¿cuáles son algunos de los objetivos de la justicia transicional? Garantizar la verdad, la justicia, la reparación para las víctimas y para la sociedad y una garantía de no repetición.
Entonces, vean ustedes cómo lo que sucede con el castigo debería ser funcional a esos objetivos de la justicia transicional. Por lo tanto, si lo que sucede en la práctica en una prisión va en contra de esos principios de la justicia transicional y en últimas de la finalidad del castigo, termina siendo algo que no solamente no cumple con esos fines, sino que termina siendo contraproducente en términos sociales. Y creo que aquí nos falta mucho debate porque la sociedad, y pues puedo hablar por la sociedad colombiana, se siente satisfecha cuando una persona es condenada a una pena de prisión. Pero realmente no nos preocupa saber qué sucede en una prisión. Y yo creo que en una sociedad como la colombiana suceden, para simplificarlo y esquematizarlo un poco, dos extremos. El delincuente común y corriente y probablemente el combatiente común y corriente que ha cometido un delito atroz sufrirá todo el rigor de la prisión. Es decir, alejarse de sus seres queridos, estar aislado de la sociedad y sufrir una pena en unas condiciones que pueden ser duras para cualquier ser humano. ¿Cuál es el otro extremo? Las personas que ocupan puestos de poder o puestos jerárquicos dentro de una organización criminal, bien tal, que por su capital político, social y económico cumplen la pena de prisión en condiciones bastante distintas. Y para poner un ejemplo ahora que puede ser un poco incómodo, pero creo que vale la pena hablar, lo que sucedió la semana pasada en Colombia con la sanción penal a altos funcionarios del anterior gobierno colombiano. Evidentemente, en Colombia esta es una sentencia que constituye un hito porque es mostrar que el Estado colombiano sí tiene la capacidad y la voluntad de juzgar y sancionar a personajes con mucho poder político y que ocuparon altas jerarquías dentro del Estado. Estamos hablando de ministros de Estado. Pero lo que salió al día siguiente en las noticias con mucho más bajo perfil, o sea, el titular era condenados penalmente y al día siguiente la noticia, y pues yo de formación de profesión, yo me fijé mucho en eso, ¿dónde van a pagar la pena estas personas? En cuarteles militares o en cuarteles de la policía. Claro, eso suena bastante duro, pero yo los invito a que ustedes vayan a ver cómo es la habitación, porque ni siquiera es una celda de estas personas en un cuartel de policía y cuál es su régimen penitenciario, y vayan a ver cómo es el régimen penitenciario en una cárcel como la Modelo de Bogotá, radicalmente distinto. Entonces la pregunta es, ¿realmente están cumpliendo la misma sanción una persona que tiene que ir a la picota o una persona, sin importar quién sea, que va a un cuartel militar? Creo que no. Entonces, aquí hay un problema grande en cómo estamos ejerciendo la sanción penal en Colombia y los problemas que eso genera. Entonces, hay grandes diferencias en cómo se aplica la sanción penal en Colombia dentro de los establecimientos carcelarios y esto puede ser muy problemático en un contexto de justicia transicional. Trasladándolo a la experiencia que hemos tenido en Colombia. En Colombia tuvimos la Ley de Justicia y Paz, que podemos considerar una herramienta, un instrumento de justicia transicional para someter y desmovilizar a los grupos paramilitares. En la Universidad de los Andes tuvimos la oportunidad de hacer una investigación sobre los postulados y postuladas de justicia y paz, particularmente en la penitenciaría La Picota y en el Buen Pastor en el caso de las mujeres. ¿Qué notamos en la penitenciaría La Picota? Existen dos pabellones de justicia y paz. En un pabellón están los líderes y sus más cercanos colaboradores y en el otro pabellón están, digamos, los soldados rasos o mandos medios y bajos de las fuerzas paramilitares. Claro, hay una razón de esta separación jurídica o que se puede defender jurídicamente. Pues los altos mandos tienen especiales condiciones de seguridad y por su posición de mando entre los grupos tienen que colaborar de una manera particular y especial con la justicia para aclarar los hechos que cometió su grupo. Mientras que los soldados rasos pueden estar en otro tipo de condiciones. Pero ¿qué vimos en la práctica? ¿Cómo se reflejaba esa diferencia, digamos, de clase o jerarquía? Los que eran líderes estaban evidentemente en una situación de reclusión, pero en una, digamos, condiciones que podemos decir dignas, en buena medida porque ellos con su mismo capital o recursos se proveían una mejor situación. Es decir, un ejemplo básico, tenían una capilla dentro del pabellón. Pregunta investigador, ¿y qué hace una capilla dentro del pabellón? No, es que la hicimos nosotros, con nuestros recursos, con nuestro dinero, pues para tener un sitio de oración y transformación espiritual. Vamos al pabellón de los soldados rasos. Y ahí se ve o se experimenta la situación de los presos colombianos del común. Están hacinados en condiciones indignas de vida, con pésimos servicios públicos, sin sitios de resocialización o esparcimiento, y realmente amontonados como si fuera un depósito de personas. Y claro, con un gran sentimiento de indignación, de injusticia al ver que, y son las palabras de estas personas, que el Estado les incumplió, y que mientras sus jefes están muy bien en el pabellón de al lado, ellos tienen que asumir toda la rabia, toda la venganza y todo el rechazo de la sociedad colombiana. Entonces, con esto les quiero mostrar cómo en Colombia realmente hay una gran diferenciación, según el capital con que una persona cuente, en cómo se ejecuta la pena. ¿Y por qué creo que esto es problemático en un contexto de justicia transicional?
Porque si se supone que la justicia transicional busca la reparación de las víctimas, la justicia, la verdad y sobre todo la reconciliación social, el espacio en que se debería dar esto, por lo menos en el caso de las personas que han sido condenadas penalmente, es totalmente contraproducente para lograr estos objetivos. Y aquí vamos un poco, digamos, ya a los problemas del sistema penitenciario colombiano que terminan afectando a las personas que no cuentan con capital social, económico o político para contar con mejores condiciones. La crisis del sistema penitenciario colombiano está más que diagnosticado, es una crisis estructural y de larga data. Es un sistema que está completamente hacinado, que tiene una infraestructura obsoleta, que no presta los servicios básicos que merece cualquier ser humano, por más que haya cometido delitos, y que, dadas todas estas circunstancias, también es presa de la corrupción. Entonces, es un sistema que realmente es ineficaz, es corrupto, es violento, es salvaje. Y que esta misma corrupción o este mismo caos institucional también que permite, que creo que también es un tema importante dentro de la justicia transicional, que realmente quienes manejan el poder al interior de las cárceles sean los grupos dominantes dentro de las cárceles. Entonces, en el caso de los postulados de justicia y paz, lo vimos claramente, pues quienes mandaban dentro de los pabellones eran los líderes paramilitares y eran prácticamente los que les daban órdenes a la guardia del IMPEC. Esto porque es problemático, y ha habido ya casos en la justicia colombiana, porque lo que se ha evidenciado es que estas personas, lejos de pagar una pena efectiva de prisión, pueden continuar delinquiendo dentro de prisión y pueden seguir ejerciendo su influencia y su poder incluso por fuera de la prisión. Entonces, esto ya es contraproducente para la justicia transicional. ¿Por qué? Porque hemos visto que desde la prisión se puede seguir atentando u ocultando la verdad, intimidando a las víctimas o incluso seguir cometiendo delitos que están vinculados a estas estructuras de poder. Entonces, ahí ya se estaría quebrantando uno de los fines básicos de la justicia transicional y es que el espacio de reclusión sea una oportunidad para lograr el establecimiento de la verdad, de la justicia y para víctimas. Entonces, este elemento es problemático. Y el otro elemento que veo problemático es el tema de la reconciliación social. La prisión podría ser un espacio de reconciliación social, ¿en qué sentido? En que debería procurar la resocialización del delincuente. Por lo tanto, se supone que lo que debería suceder en la prisión debería contribuir a que esta persona se responsabilice por sus actos, se haga perdonar por la sociedad y esté dispuesto a vivir de nuevo en la sociedad. Lo que hemos visto en las investigaciones que hemos hecho, tanto en las prisiones para presos comunes y corrientes como en los pabellones de justicia y paz, es que la resocialización es un mito absoluto. Primero por un factor básico, porque los que son soldados rasos no tienen ningún tipo de acceso a servicios o atención en resocialización, atención psicosocial, educación, capacitación laboral. Son cosas que estas personas no han tenido, aunque han estado ya varios de ellos más de 8 años presos. Entonces, aquí, ¿de qué reconciliación social estamos hablando si estas personas realmente no están recibiendo las herramientas, ni los estímulos, ni las motivaciones para salir reconciliados con la sociedad? Todo lo contrario, salen con deseos o con resentimiento o con deseos de venganza frente a un Estado que les incumplió y a una sociedad que los rechaza, que los estigmatiza. Y una cosa que notamos y que es muy preocupante y que se ve mucho en los pabellones de justicia y paz de los soldados rasos es que los victimarios se convierten en víctimas. ¿Por qué? Se convierten en víctimas del Estado. Entonces, el discurso de ellos es, el Estado me mintió, el Estado me incumplió y el Estado me tiene recluido como un animal en condiciones indignas, por lo tanto, aquí la víctima soy yo. Y creo que ese es un discurso muy problemático porque las personas que se deberían responsabilizar por los hechos que han cometido terminan convertidos por la situación en que los tienen en víctimas del Estado y de la sociedad, lo cual es muy preocupante. Esto es un poco el muy breve diagnóstico que hago de lo que sucede en las cárceles colombianas y por qué está ausente frente a los objetivos que debería cumplir la justicia transicional y de por qué le deberíamos poner atención. Ahora bien, ¿qué podría o debería suceder en las prisiones para que realmente sean funcionales o logren o contribuyan a garantizar los fines de la justicia transicional en lugar de ser contraproducentes? Primero, desde un punto de vista normativo, el deber ser, lo que debe suceder. Yo creo que las prisiones sí podrían ser un espacio propicio o adecuado para lograr los fines de la justicia transicional. En primer lugar, de una forma muy pragmática, digamos la idea de la incapacitación del delincuente. Es decir, si en una cárcel, sobre todo hablando de los líderes, estas personas se encuentran realmente bajo el control y la tutela del Estado, ese control y tutela del Estado puede servir como, digamos, un mecanismo de presión o de estímulo para que estas personas efectivamente pierdan el control sobre su estructura criminal organizada por fuera de la cárcel y pierdan esa influencia
política, militar y social que pueden tener por fuera de la cárcel, y esto los puede llevar, digamos, o los puede convencer a que contribuyan a lograr la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas. Entonces, un primer elemento de una, digámoslo, de una prisión bien organizada y digna es que cumple esa función, digamos, incapacitadora o disuasiva para que las personas realmente dejen de delinquir y colaboren con la justicia. Primer elemento. El otro elemento, que tal vez es el que más me interesa, es también qué debe pasar dentro de la prisión para que una persona realmente se quiera reconciliar con la sociedad y la sociedad se reconcilie con esa persona. Y es lo que se llama, pues lo que ya les he mencionado, de la resocialización. Pero yo creo que aquí una idea interesante y que también es muy propia de la justicia transicional es la idea de la justicia restaurativa. Y creo que es un tema interesante y polémico porque hay varias personas o defensores de la justicia restaurativa que dicen que, por definición, la justicia restaurativa no puede funcionar dentro de una prisión, porque la prisión es de todas formas alguna forma de violencia, de exclusión, de aislamiento, de castigo, mientras que la justicia restaurativa lo que busca hacer es poner en contacto a la víctima, al victimario, a la comunidad y en una situación, digamos, más dialógica y de responsabilización, reparar los lazos sociales que se han roto o curar las heridas que han causado los delincuentes. Entonces, los defensores de la justicia restaurativa dicen, pues un espacio carcelario es el espacio menos propicio para lograr un proceso de justicia restaurativo. Sin embargo, en los últimos años se ha desarrollado una literatura interesante sobre experimentos o casos de justicia restaurativa al interior de las prisiones. Claro, muchas veces con delincuentes comunes, pero de todas formas con delincuentes que han cometido delitos graves como violaciones o asesinatos. Y lo que han dicho estos casos o algunos estudios de caso es que realmente, a pesar de las limitaciones que tiene el espacio penitenciario, se han logrado casos muy interesantes y muy importantes de justicia restaurativa entendida como responsabilización del delincuente, voluntad auténtica de reparar a sus víctimas y sobre todo reconciliación a través de un diálogo directo con las víctimas. Y de hecho en Colombia ha habido casos interesantes dentro del contexto de justicia y paz, es decir, varias de las personas que están detenidas en Itagüí han tenido contactos con asociaciones de víctimas y han tratado de entablar procesos de justicia restaurativa, es decir, de dialogar, de entender qué es lo que pasó y responsabilizarse por lo que pasó. Luego es una experiencia que en Colombia de una manera, digamos, informal se ha intentado con unos resultados interesantes. Entonces, la justicia restaurativa me parece a mí, dentro de un contexto de justicia transicional, sería un proceso muy interesante para intentar al interior de las prisiones como parte de un proceso de resocialización de personas que han cometido delitos atroces. Claro, esto puede despertar escepticismo, porque de hecho también hay mucha literatura que dice que el proyecto resocializador ha fracasado en cualquier cárcel del mundo. Entonces, si ha fracasado frente a delincuentes comunes, ¿qué cabe esperar frente a graves violadores de derechos humanos? Pero yo creo que es una alternativa que hay que intentar, aunque el éxito pueda ser difícil, pero que definitivamente es mejor a la situación actual que tenemos en las cárceles colombianas, que es totalmente contraproducente. Y ya para terminar, mi último punto en cuanto a temas, digamos, más pragmáticos o de política pública. ¿Qué debe pasar con la institución penitenciaria en Colombia para que sea adecuada para lograr un proceso de justicia transicional? Entonces, aquí es donde hablamos de la reforma institucional o estructural de las prisiones. Claro, habrá que decir lo evidente. Tendríamos que tener espacios adecuados con una infraestructura y unos servicios adecuados para tener en condiciones de dignidad a las personas. Entonces, este es un primer tema que se debe afrontar y si somos optimistas y vemos que el proceso de paz puede rendir frutos en poco tiempo, el sistema penitenciario colombiano, si es que es el camino por el cual vamos a optar o uno similar, no está preparado para recibir en condiciones adecuadas a estas personas. Y eso puede ser muy problemático dentro de la negociación de paz en La Habana. Como ha hecho la guerrilla, ellos no están dispuestos a pagar un día de prisión y menos en las condiciones de las prisiones totalmente indignas. Pero dicho esto, aunque hay que adecuar la infraestructura de la institución penitenciaria, hay que tener cuidado con una cosa. Esa adecuación de la infraestructura, creo yo, no debe convertirse en una expansión de la institución carcelaria, porque una respuesta muy habitual en Colombia frente a la crisis carcelaria es sencillo, hagamos más y mejores prisiones. O sea, si ustedes de lo que se quejan es que están hacinados, sin servicios, en condiciones indignas, pues les vamos a dar prisiones con ISO 9000, modelo estadounidense, para que estén en unas prisiones modernas. Eso me parece contraproducente, ¿por qué? Porque en últimas, si estamos en un proceso de reconciliación que implica a toda la sociedad colombiana, no me parece buena idea que dentro de ese proceso lo que estemos haciendo es expander el poder de castigar y causar dolor del Estado colombiano. Entonces yo creo que hay que tener cabeza fría y ser racionales con el uso de la prisión en Colombia. Entonces, más que expanderla para, digamos, adecuarla a los nuevos
miembros que va a alojar, lo que creo que hay que hacer es racionalizar la estructura penitenciaria colombiana. Y con esto paso a otro tema que me parece importante y es cómo la racionalizamos. Pues en vez de crear más espacios carcelarios, lo que deberíamos hacer es liberar espacios carcelarios. Entonces, en Colombia tenemos una política carcelaria punitiva donde entendemos que cualquier delito debe ser pagado con una pena privativa de la libertad. El mismo sistema penal colombiano plantea distintas alternativas como, de sanción penal, detención domiciliaria, multa, otro tipo de sanciones que no son dentro de la prisión. Entonces, lo que yo creo que debería suceder es que nos preparemos de distintas formas a aplicar el castigo penal que no sea la prisión y prepararla de una manera racional y reduciendo su tamaño para que realmente reciba a las personas que según la sociedad deberían estar en la prisión, que son las que cometen los delitos realmente más graves, más violentos y que atentan más contra, digamos, los principios que caracterizan a una sociedad o a una comunidad política. Y ya para terminar, y con eso también quiero decir, entonces la justicia transicional y la reconciliación también debería llegar frente a los presos comunes y corrientes en Colombia. Porque lo que también está sucediendo cuando hacemos estos ajustes de justicia transicional es que un poco rompemos la racionalidad y la coherencia de todo el sistema penal. ¿Por qué? Y vean que es una cosa que se oye mucho en Colombia. Entonces uno, para que el Estado le dé beneficios y pague pocas penas de cárcel, uno tiene que volverse un violador de derechos humanos, porque si uno se roba un champú en un supermercado, 5, 8 años de prisión, y si 2, 3, 4, máximo 8 años de prisión. Y yo creo que esto hay que tomárselo en serio. ¿Por qué? Porque sí genera una sensación de injusticia, arbitrariedad dentro de la sociedad colombiana y que deslegitima al Estado. Entonces, ya que estamos embarcados en un proceso de reconciliación nacional, de reconciliación social, creo yo, si nos preocupamos por el tema de las prisiones como la forma por excelencia de castigo de nuestra sociedad, deberíamos aprovechar esta oportunidad para que esa reconciliación también llegue a los delincuentes comunes y corrientes, como dignificando sus condiciones de vida dentro de la prisión y, sobre todo, evitando la tentación de usar la prisión como el principal mecanismo de respuesta de la sociedad y el Estado colombiano. Entonces, mi invitación, que puede sonar un poco ilusa o ambiciosa, es que la reconciliación llegue también a los presos comunes y corrientes, dignificando su vida, racionalizando el uso de la prisión, y así podremos tener una política penal mucho más coherente, mucho más equitativa, menos arbitraria, que incluya tanto a los graves victimarios como a los delincuentes comunes y corrientes. Muchas gracias.